Bienvenido a la semana número 2. En esta semana analizarás el proceso de diseño de muestreo, definición de la población meta, aprenderás a seleccionar y clasificar las técnicas de muestreo, tanto probabilística como no probabilística. De acuerdo con el diccionario, el muestreo es el proceso de elegir un conjunto representativo de individuos de una población a partir de un universo, con determinadas características y con la finalidad de poder representar el total de la población. La investigación de mercados no toma las decisiones. Lo que hace es aportar información para que las decisiones no sean tomadas solo con base en la experiencia, sino también que sean fundamentales en el conocimiento profundo y objetivos de los problemas a resolver. Se analizan investigaciones de mercados relacionados con la marca, con el embalaje, con la publicidad, la distribución y el consumo. Hoy en día los mercados masivos se están fraccionando en cientos de micromercados donde se encontrarán grupos con diferentes estilos de vida que buscan diversos productos en distintos canales de distribución y que están expuestos a múltiples canales de comunicación. Es por esto por lo que las empresas adoptan cada vez más el concepto de seleccionar mercados meta. El primer paso en la formación de una muestra es conocer el público objetivo o universo, entendiéndose como tal al total de elementos que reúnen ciertas características homogéneas. ¿Pero cómo hacerlo? Será realizar una exploración de quienes se consideran que pueden ser nuestros clientes potenciales. Esto es muy importante, ya que los esfuerzos de mercadotecnia serán más efectivos a medida que conozcamos bien a nuestros clientes, y en consecuencia será más fácil identificar un nicho de mercado que sea atrayente. Una vez que se ha definido perfectamente el público objetivo, se debe determinar el método de selección de la muestra. En investigación de mercados se emplean dos sistemas. El primero es un muestreo dirigido o por cuotas basado en el conocimiento o datos del universo o no probabilístico. Y el segundo es un muestreo al azar basado en la ley de probabilidades. El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que deben incluirse en el estudio. Determinarlo es complicado e implica varias consideraciones tanto cualitativas como cuantitativas. Tampoco tiene que ver con el tamaño del universo, es decir, que la muestra no es proporcional al universo. Lo que realmente determina el tamaño es la precisión que se requiere de la información y la proporción de individuos con las características que nos interesan. Para las decisiones más importantes se necesita más información y esta debe obtenerse de forma más precisa. Esto requiere muestras más grandes, pero a medida que éste se incrementa, menor será la precisión que se gane al incrementar en la unidad el tamaño de la muestra. La naturaleza de la investigación también tiene impacto en el tamaño de la muestra. En los diseños de investigación exploratoria, como en los que se utilizan en investigación cualitativa, el tamaño de la muestra suele ser pequeño. Si la investigación pretende ser concluyente, como las encuestas descriptivas, la muestra debe ser grande. También se requieren muestras grandes si se busca obtener información sobre un gran número de variables. El diseño y determinación del tamaño de la muestra es un paso muy importante dentro de la investigación de mercados. La muestra debe ser una reducción del universo en donde se puedan estudiar y medir los mismos fenómenos que ocurren en él. Para que la muestra alcance los objetivos preestablecidos, debe reunir las siguientes características. La primera, ser representativa, refiriéndose con esto a que en la muestra deben estar todos aquellos elementos que contengan las mismas cualidades y características que la totalidad de la población o universo. Y la segunda es que debe ser suficiente, porque la cantidad de elementos seleccionados deberán ser el mínimo para que representen a la población o universo. Pero este mínimo debe prever los errores. Lo que realmente determina el tamaño es la precisión que se requiere de la información y la proporción de los individuos con las características que nos interesan.
Las técnicas de muestreo pueden clasificarse en general como probabilístico y no probabilístico. En el muestreo probabilístico, las unidades de muestreo se seleccionan al azar. Los métodos probabilísticos son aquellos en que cada elemento del universo tiene una oportunidad o probabilidad conocida de ser elegido para la muestra. Como los elementos del muestreo se seleccionan al azar, es posible determinar la precisión de las estimaciones de las características de interés de la muestra. Las técnicas de muestreo probabilístico se clasifican en muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerado. El muestreo no probabilístico no se basa en el azar, sino en el juicio personal del investigador para seleccionar a los elementos de la muestra. El investigador puede decidir de manera arbitraria o consciente qué elementos incluirá en la muestra. Las técnicas de muestreo no probabilístico más comunes incluyen el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio, muestreo por cuotas y muestreo de bola de nieve. Las técnicas de muestreo probabilístico varían en términos de la eficiencia del muestreo, un concepto que refleja compensaciones entre los costos y la precisión de muestreo. La precisión está inversamente relacionada con los errores de muestreo, pero positivamente relacionada con el costo. El muestreo aleatorio simple, por sus siglas MAS, cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección igual y conocida. Además, cada posible muestra de un determinado tamaño tiene una probabilidad igual y conocida de ser muestra seleccionada realmente. Esto implica que cada elemento se selecciona de manera independiente de cualquier otro elemento. La muestra se extrae del marco de muestreo usando un procedimiento aleatorio. El método es equivalente al sistema de la lotería, donde los hombres se colocan en un recipiente, el cual se agita y de él se sacan los nombres de los ganadores de una manera no sesgada. Pero este llega a generar muestras muy grandes y extendidas en amplias zonas geográficas, lo cual incrementaría el tiempo y el costo de recolección de datos. El muestreo por áreas o polietápico. Este método es otro de los utilizados en la selección de muestras probabilísticas. Su nombre se deriva precisamente de la diversidad de etapas que deben seguirse para llegar a determinar la muestra definitiva a saber. La primera etapa es la selección de manzanas en un mapa, por ejemplo. Una segunda etapa es la selección de los hogares dentro de estas manzanas. La tercera etapa es la selección de personas dentro del hogar elegido. Se considera de utilidad exponer en forma ordenada los pasos a seguir para la selección de una muestra por este método. En la primera etapa del sistema es necesario disponer de un plano completo y actualizado de la ciudad a investigar. De ser posible, se debe eliminar del plano las manzanas que no estén dedicadas a casa-habitación, por ejemplo, parques, fábricas, panteones, iglesias, etc. Luego, numerar correctivamente cada una de las manzanas que tengan cuando menos una casa-habitación. Una vez numerado el mapa, es necesario determinar el número de manzanas a incluir en la muestra, seguido del número de casas. Para el muestreo estratificado, cuando el universo es heterogéneo, se forman ciertos grupos o estratos que reúnen características homogéneas. El objeto de formar estratos es investigar la situación dentro de cada uno de ellos para disminuir la dispersión, que es menor cuando mayor es la homogeneidad del universo población. Este tipo de muestreo sigue los lineamientos generales de muestreo polietápico, pero introduciendo ciertos grupos o estratos que reúnen características homogéneas. El objeto de formar estratos es investigar la situación dentro de cada uno de ellos. Las estratificaciones más comunes son clases socioeconómicas, religiones, sexo o grupos de edad. El muestreo por conglomerados, la población meta
Primero se divide en subpoblaciones o conglomerados, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Luego, se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados con base en una técnica de muestreo probabilístico, como el muestreo aleatorio simple. Para cada conglomerado seleccionado, se incluyen todos los elementos en la muestra, o se toma una muestra de elementos en forma probabilística. Si se incluye en la muestra a todos los elementos del conglomerado seleccionado, el procedimiento se denomina muestreo por conglomerados de una etapa. Si de cada conglomerado seleccionado se extrae de manera probabilística una muestra de elementos, el procedimiento será un muestreo por conglomerado de 2 etapas. Además, una muestra por conglomerados podrá incluir varias etapas, como en el muestreo por conglomerado de etapas múltiples. La distinción fundamental entre el muestreo por conglomerados y el muestreo estratificado es que en el primero solo se elige una muestra de subpoblaciones o conglomerados, mientras que en el muestreo estratificado se seleccionan todas las subpoblaciones o estratos para un muestreo posterior. Ambos métodos también difieren en sus objetivos. Para obtener una muestra usando el muestreo sistemático se selecciona un punto de inicio aleatorio y luego se elige de manera sucesiva cada iésimo elemento del marco de muestreo. Vamos a utilizar una pequeña fórmula. Para determinar el intervalo de muestreo I minúscula, se divide el tamaño de la población n mayúscula entre el tamaño de la muestra n minúscula y se redondea al número entero más cercano. Por ejemplo, suponga que la población consta de 100.000 elementos y se desea una muestra de 1000. En este caso, el intervalo de muestreo, la I minúscula, es de 100. Se elige un número aleatorio entre 1 y 100. Si este número es, por ejemplo, 23, la muestra estará formada por elementos 23, luego 123, 223, 323, 423, 523, etc., hasta llegar al número final. El muestreo sistemático es similar al muestreo aleatorio simple en el hecho de que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida e igual de ser seleccionado. No obstante, difiere del muestreo aleatorio, en que solo las muestras permisibles de tamaño pueden extraerse y tienen una probabilidad igual y conocida de seleccionarse. Otro ejemplo, como está en el de la imagen, lo podemos tomar de 100 personas, podemos elegir cada 3 personas, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no, 1 sí. O, en vez de 2 personas, puede ser cualquier otro número. Si el universo es mucho mayor, podemos elegir cada 10, cada 15, como mejor nos convenga. El muestreo por conveniencia busca obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de muestreo se deja principalmente al entrevistador. Muchas veces los encuestados son seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuados. Los ejemplos de muestreo por conveniencia incluyen el uso de estudiantes, grupos de la iglesia, miembros de organizaciones sociales, entrevistas en centros comerciales sin calificar a los encuestados, uso de listas de cuentas de crédito de las tiendas departamentales, cuestionarios desprendibles incluidos en revistas y entrevistas con gente de la calle. De todas las técnicas de muestreo, la más económica y la que menos tiempo consume es la de muestreo por conveniencia. No se recomienda para investigación descriptiva o casual, aunque pueden usarse en investigación exploratoria para generar ideas, información o hipótesis. Las muestras por conveniencia son útiles en las sesiones de grupo, las pruebas piloto de cuestionarios o estudios piloto. El muestreo por juicio es una forma de muestreo por conveniencia, el cual los elementos de la población se seleccionan con base en el juicio del investigador. El investigador utiliza su juicio o experiencia para elegir los elementos que se incluirán en la muestra, porque considera que son representativos de la población de interés o que de alguna otra manera son adecuados.
Entre los ejemplos más comunes del muestreo por juicios se encuentran mercados de pruebas seleccionados para determinar el potencial de un nuevo producto, ingenieros de compras elegidos en una investigación de mercados industriales porque se les considera representativos de la compañía, indicadores de distritos electorales o tiendas departamentales elegidas para probar un nuevo sistema de exhibición de mercancía. El muestreo por juicio es económico, práctico y rápido, aunque no permite hacer generalizaciones directas a una población específica, ya que esta población no se ha definido de manera explícita. El muestreo por cuotas puede considerarse como un muestreo por juicio restringido de dos etapas. La primera etapa consiste en desarrollar categorías de control o cuotas de los elementos de la población. Para desarrollar estas cuotas, el investigador lista las características de control relevantes y determina su distribución en la población meta. Las características de control relevantes pueden incluir el sexo, edad, raza, y se identifican con base en el juicio. Y en la segunda etapa, se seleccionan los elementos de la muestra con base en la conveniencia o en el juicio. El único requisito es que los elementos elegidos cumplan con las características de control. El muestreo de bola de nieve se selecciona un grupo inicial de encuestados, por lo general al azar, a quienes después de entrevistar se les solicita que identifiquen a otras personas que pertenezcan a la población meta de interés. Los encuestados subsecuentes se seleccionan con base en las referencias. Uno de los objetivos principales del muestreo de bola de nieve consiste en estimar las características que son raras en la población. Los ejemplos incluyen a usuarios de servicios gubernamentales o sociales específicos, grupos especiales de censo, como hombres viudos, menores de 35 años y miembros de una población minoritaria dispersa. El muestreo de bola de nieve se emplea en la investigación industrial de comprador-vendedor para identificar parejas de compradores y vendedores. La mayor ventaja de muestreo de bola de nieve es que incrementa en forma considerable la probabilidad de localizar las características deseadas de la población.